¿Cómo es posible que un pequeño grupo de apenas 300 hombres derrotara a un ejército compuesto por decenas de miles de guerreros experimentados? ¿Cómo se explica que pastores, campesinos y hombres comunes lograran vencer a soldados armados hasta los dientes, con recursos infinitamente superiores y con un dominio absoluto sobre la región? Esto no es un mito, no es una fábula inventada para inspirar. Es una de las historias más sorprendentes registradas en la Biblia, la historia de Gedeón y los 300. Y lo más impactante es que la clave de aquella victoria no estuvo en estrategias humanas, en armas sofisticadas, ni en la fuerza de los combatientes, sino en algo mucho más profundo: la fe, la obediencia y el poder sobrenatural de Dios. En este viaje, descubriremos cómo un hombre lleno de dudas y temores, un hombre que jamás habría sido considerado un líder, fue transformado en uno de los héroes más recordados de la fe. Un hombre que comenzó escondido, tembloroso, inseguro, y terminó al frente de una de las victorias más épicas de la historia bíblica. Ese hombre fue Gedeón. Israel bajo opresión. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto histórico de aquella época. El pueblo de Israel se encontraba en una de sus etapas más oscuras. Los madianitas, un pueblo nómada del desierto, junto con sus aliados amalecitas y otros pueblos del oriente, invadían las tierras de Israel cada año en la temporada de cosechas. Imagina la escena. Los israelitas trabajaban duramente durante meses sembrando, cultivando, cuidando su ganado. Y cuando llegaba el momento de disfrutar el fruto de su esfuerzo, un ejército enorme descendía como una plaga sobre sus campos. Los madianitas no solo saqueaban los alimentos y robaban los animales, también arrasaban todo a su paso. Dejaban la tierra devastada, como si un enjambre de langostas hubiera pasado por ella. Era un ciclo de hambre, pobreza y desesperación que se repetía sin cesar. La Biblia describe este periodo con una frase contundente: Israel fue empobrecido en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Un pueblo humillado, debilitado, escondido en cuevas y cavernas para sobrevivir, y es en medio de esta opresión que conocemos a nuestro protagonista, Gedeón. ¿Dónde encontramos a este hombre? No en un campo de batalla, ni en un templo, ni en un lugar de honor. Lo encontramos escondido en un lagar, un espacio destinado a pisar uvas que él había adaptado para trillar trigo en secreto. ¿Por qué allí? Porque el temor lo dominaba. Si los madianitas descubrían su trigo, lo robarían como todo lo demás. Gedeón no era un guerrero, no era un líder reconocido. Era un hombre común, con miedo, intentando proteger un poco de alimento para su familia. Y aquí surge un contraste fascinante. El Dios del universo no escogió a un general experimentado, ni a un rey con riquezas, ni a un ejército poderoso. Escogió a un hombre inseguro, escondido y tembloroso. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre se fija en la apariencia, en las habilidades, en las credenciales. Pero Dios mira el corazón. En ese escondite, mientras Gedeón trabajaba silenciosamente, estaba a punto de comenzar una historia que cambiaría su vida y la de toda una nación. Y aquí, antes de avanzar, te invito a detenerte un momento y reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido como Gedeón? Tal vez has tenido que enfrentar problemas que parecen gigantescos. Tal vez sientes que no tienes recursos suficientes, que no tienes fuerzas, que no estás preparado para la batalla que está frente a ti. Quizás, como Gedeón, has intentado esconderte, hacer lo posible en silencio, sobrevivir como puedas, evitando que los demás vean tu fragilidad. Todos hemos estado allí en algún momento, enfrentando deudas que parecen imposibles de pagar, enfermedades que parecen no tener cura, relaciones rotas, ansiedad, incertidumbre sobre el futuro, batallas que nos hacen sentir pequeños, débiles, incapaces. Y sin embargo, la historia de Gedeón nos recuerda algo profundo.
que Dios no busca a los más fuertes, ni a los más valientes, ni a los más sabios según los estándares del mundo. Dios se deleita en tomar a lo débil y transformarlo en fuerte. Dios toma lo pequeño y lo convierte en grande. Dios toma lo que está escondido y lo lleva a la luz para mostrar su poder. Así como Gedeón, quizá hoy te sientes escondido, derrotado o insignificante. Pero, ¿y si precisamente en esa debilidad es donde Dios quiere mostrar su gloria? ¿Y si tu mayor miedo puede convertirse en el escenario de tu mayor victoria? Así comienza nuestra historia, con un pueblo oprimido, un enemigo numeroso y devastador, y un hombre común escondido en un lagar. Nada de esto parece la receta para una victoria. Nada de esto parece el inicio de un héroe. Pero es aquí donde ocurre el giro. Es en este momento, en la aparente debilidad y fragilidad de un hombre cualquiera, que el cielo se abre y Dios decide intervenir. En el próximo bloque, presenciaremos uno de los encuentros más inesperados y transformadores, cuando un ángel del Señor aparece ante Gedeón y un simple hombre temeroso recibe un llamado divino que cambiará su destino y el de toda una nación. El llamado de Gedeón, el hombre que estaba escondido en un lagar, intentando salvar un poco de trigo para su familia, estaba a punto de vivir un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. Un encuentro que no solo lo transformaría a él, sino que marcaría a toda una nación. Este es el relato del llamado de Gedeón, un momento en el que lo imposible se encuentra con lo divino. Un momento en que la voz de Dios rompe el silencio y le revela a un hombre temeroso que, a pesar de sus dudas, ha sido elegido para algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La aparición del ángel del Señor. La Biblia relata que mientras Gedeón trillaba trigo en el lagar, un lugar improvisado para proteger el alimento de los madianitas, un visitante inesperado apareció. El texto lo describe como el ángel de Jehová, sentado bajo una encina en Ofra, el pueblo de Gedeón. Imagina el momento: un hombre cansado, temeroso, sudoroso, realizando su labor en secreto, con la angustia constante de ser descubierto. Y de repente, alguien aparece. Pero no alguien común. Este visitante no venía con amenazas ni con violencia, venía con un mensaje. El ángel lo miró y le dijo unas palabras que parecían imposibles de creer. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pausa un momento. ¿Te das cuenta de la ironía? Gedeón, escondido, temeroso, inseguro. Y el ángel lo llama esforzado y valiente. No era un guerrero, no era un líder. Y sin embargo, Dios ya lo veía no por lo que era en ese instante, sino por lo que llegaría a ser en sus manos. La respuesta de Gedeón, la duda humana. Pero Gedeón no reaccionó como alguien lleno de fe. No se levantó gritando de emoción. No dijo, por fin, Dios me escogió a mí. No. Su respuesta fue la que muchos de nosotros hemos dado en algún momento cuando enfrentamos dificultades. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Puedes sentir el peso de esas palabras. Era el grito de un corazón frustrado, cansado, lleno de preguntas. Un corazón que había escuchado historias de milagros pasados, de un Dios que abrió el Mar Rojo, que derrotó a faraones, que alimentó a su pueblo en el desierto, pero que ahora, en ese momento de opresión, parecía estar en silencio. ¿No te ha pasado lo mismo? ¿No has preguntado alguna vez, si Dios realmente está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Dónde está el Dios de los milagros que me hablaron? ¿Por qué siento que me ha abandonado? Gedeón nos representa a todos nosotros en nuestros momentos de crisis. Él no entendía por qué el pueblo de Israel estaba sufriendo. Y en su mente, si Dios estaba con ellos, esas cosas no deberían estar ocurriendo. Su respuesta no fue fe, fue duda. Pero lo maravilloso es que Dios no lo rechazó por eso. Dios no dijo,
Si no crees, me voy. Al contrario, Dios lo miró con paciencia y lo reafirmó en su llamado. El llamado directo. Dios habla a Gedeón. Entonces Jehová lo miró y le dijo con voz clara: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta frase lo cambia todo. Dios no le estaba pidiendo que encontrara fuerzas externas. No le pidió que se volviera un guerrero entrenado. Le dijo: Ve con esta tu fuerza, es decir, con lo poco que ya tienes, con lo que eres ahora mismo. Y añadió: ¿No te envío yo? Ese era el sello de autoridad. No era Gedeón el que libraría la batalla por sus propios medios, era Dios obrando a través de él. Aquí hay un principio poderoso. Cuando Dios te envía, no importa lo limitado que seas, ni lo poco que tengas, ni lo incapaz que te sientas. La clave no es quién eres tú, la clave es quién te respalda. Y si Dios es quien respalda tu misión, no hay enemigo, no hay circunstancia, no hay fuerza humana que pueda detener lo que Él ha decidido hacer. La inseguridad de Gedeón, las excusas humanas. Pero Gedeón seguía atrapado en sus miedos, y respondió: «Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». En otras palabras: Dios, creo que te equivocaste de persona. Yo no soy nadie. Vengo de la familia más insignificante, y dentro de mi familia yo soy el más pequeño. No tengo recursos, no tengo influencia, no tengo poder. ¿Te das cuenta? Gedeón se definía a sí mismo por sus limitaciones. Él veía su debilidad, su pobreza, su falta de influencia. Pero Dios veía en él un potencial que ni él mismo conocía. Y esto nos revela algo maravilloso. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Él no se fija en tus credenciales, se fija en tu disposición. Él no busca lo que el mundo llama grandeza, busca corazones dispuestos a obedecer. La promesa divina, garantía de victoria. Entonces Jehová le respondió: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Esa promesa fue clara, contundente, poderosa. Dios no le dio un plan militar detallado en ese momento, no le mostró cuántos soldados tendría, solo le dio una garantía: «Yo estaré contigo», y esa era toda la diferencia. Porque cuando Dios está contigo, un ejército numeroso se convierte en nada. Cuando Dios está contigo, lo imposible se hace posible. Cuando Dios está contigo, tu debilidad se transforma en fortaleza. Esta es la esencia del llamado de Gedeón. No era su capacidad lo que importaba, era la presencia de Dios que lo respaldaría en todo. Amigo que escuchas esta historia, tal vez hoy te sientes como Gedeón, tal vez piensas que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para enfrentar lo que estás viviendo. Quizá crees que eres demasiado débil, demasiado pequeño, demasiado insignificante. Pero escúchame bien, Dios no se ha equivocado contigo. Él no se fija en lo que los demás ven. Él te llama no por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser en sus manos. Y al igual que Gedeón, Él te dice hoy: «Ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo». Quizás tu familia, tus recursos, tu pasado, te hacen sentir limitado. Pero cuando Dios está contigo, no importa lo que falte. La verdadera victoria no depende de ti, depende de aquel que pelea a tu lado. Así fue como comenzó el llamado de Gedeón, de un hombre temeroso, lleno de excusas y dudas. Dios levantó a un líder que sería usado para derrotar a un enemigo poderoso. Pero el camino de Gedeón no sería fácil. Todavía tenía miedo, todavía necesitaba confirmación, todavía luchaba con la idea de que Dios realmente lo había escogido. En el próximo bloque veremos cómo Gedeón pide señales al Señor y cómo Dios, en su infinita paciencia, responde a esas peticiones. Un Dios que entiende nuestras dudas y que nos confirma una y otra vez que Él está con nosotros. La reducción del ejército.
Este es uno de los pasajes más impactantes de la historia de Gedeón, porque aquí Dios rompe toda lógica humana y muestra que la victoria depende de Él y no de los números. Gedeón había recibido el llamado. Dios le había prometido estar con él, y ahora había llegado el momento de reunir un ejército para enfrentar a los madianitas. Pero lo que estaba por ocurrir no se parecía en nada a lo que cualquier líder militar hubiera planeado, porque mientras Gedeón pensaba en reunir a tantos hombres como fuera posible, Dios tenía un plan diferente, un plan que desafiaría la lógica, que parecería un suicidio militar, pero que demostraría que la victoria no depende de los números, sino del poder del Señor. El ejército de Israel se reúne. Cuando el llamado de Gedeón se extendió por la región, miles de hombres respondieron. El pueblo, cansado de la opresión, decidió levantarse en armas. La Biblia dice que 32,000 hombres se reunieron bajo el mando de Gedeón. Un número impresionante para un pueblo que había estado escondido en cuevas, temeroso y humillado. Gedeón seguramente respiró aliviado al verlos. 32,000 guerreros. Quizá todavía eran menos que los madianitas, pero al menos había esperanza. Con esa fuerza, podría diseñar una estrategia, organizar batallones, preparar un ataque. Quizás, con mucho esfuerzo y valentía, podrían lograrlo. Pero entonces, Dios habló. La primera reducción, de 32,000 a 10,000. El Señor le dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado». ¿Puedes imaginar lo que sintió Gedeón? Para él, 32,000 ya eran pocos contra un ejército de más de 100,000 madianitas y aliados. Pero para Dios, eran demasiados. ¿Por qué? Porque si Israel ganaba con 32,000, aún podrían pensar que fue gracias a su esfuerzo, a su valentía, a su capacidad militar. Dios quería que la gloria de la victoria fuera indiscutiblemente suya. Así que Dios le dio a Gedeón una instrucción. Haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y así, 22,000 hombres se fueron a casa. Solo quedaron 10,000. Imagina la escena. De repente, el ejército se redujo en más de la mitad. 22,000 desertaron al confesar su miedo, y Gedeón, que apenas comenzaba a creer en sí mismo, ahora debía dirigir un ejército reducido a una tercera parte. 10,000 hombres contra cientos de miles. Aún era un número ridículamente pequeño. Pero lo más impactante es que, para Dios todavía eran demasiados. La segunda reducción, de 10,000 a 300. El Señor volvió a hablar con Gedeón. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí los probaré. Así que Gedeón llevó a los 10,000 hombres a un río cercano. El Señor le dio una prueba inusual, observar cómo los hombres bebían agua. Algunos se arrodillaron y metieron el rostro en el agua, bebiendo directamente como animales. Otros se inclinaron, pero llevaron el agua con sus manos a la boca, manteniéndose alertas mientras bebían. Y entonces Dios dijo, a los que lamieron el agua con su lengua, como quien lame un perro, ponlos aparte. Asimismo a todos los que se doblaron sobre sus rodillas para beber. De los que lamieron llevándose el agua con la mano a la boca fueron 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Dios habló otra vez. Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. De 32,000, quedaron solo 300, 3 centenas contra un ejército que parecía como langostas en multitud, con camellos tan numerosos como la arena a la orilla del mar. El impacto en Gedeón, ponte en el lugar de Gedeón. Ya de por sí se sentía inseguro, ya había dudado de su llamado, ya se veía incapaz. Y ahora Dios le pedía liderar un ejército reducido hasta lo absurdo. 32,000 le daban algo de confianza. 10,000 era preocupante, pero manejable. ¿Pero 300? Eso no era un ejército,
era un grupo simbólico, una fracción insignificante frente al poder de Madián. Humanamente era imposible. Militarmente era una locura. Estratégicamente era un suicidio. Pero espiritualmente era el escenario perfecto para un milagro. Porque cuando no queda margen humano, cuando toda posibilidad se derrumba, es cuando la mano de Dios brilla con más fuerza. Lo que parecía una derrota segura se convertiría en una de las victorias más épicas de la Biblia. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. A veces Dios nos reduce, a veces lo que parecía suficiente se va, lo que nos daba seguridad desaparece, lo que creíamos que nos sostenía se esfuma. Tal vez has pasado por eso. Perdiste un empleo, una relación terminó, un proyecto fracasó, tus recursos se redujeron, y te preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me quitaste lo poco que tenía? La respuesta está aquí. Porque Dios quiere mostrar que la victoria no depende de tus recursos, sino de su poder. Porque mientras más pequeña sea tu fuerza, más grande será la gloria de Dios al obrar. La reducción no es un castigo, es una preparación. Cuando Dios reduce tus números, es porque quiere aumentar su gloria. Con 300 hombres, Dios mostraría que la victoria no era de Israel, sino suya. Gedeón quedó con apenas 300 hombres, pero esos 300 serían suficientes para cumplir el propósito de Dios, porque la victoria no depende de los números, depende de quien pelea a tu lado, y en este caso, era el Dios Todopoderoso quien iba al frente de esa batalla. En el próximo bloque, descubriremos cómo Dios le dio a Gedeón una estrategia tan inusual como la reducción misma, una táctica que no usaba espadas ni lanzas, sino trompetas, cántaros y antorchas. La estrategia divina que derrotaría a un ejército incontable. La estrategia divina. Este es uno de los momentos más cinematográficos de la historia de Gedeón. Dios le da una táctica aparentemente absurda para derrotar al enemigo más numeroso de toda la región. Gedeón ya no tenía 32,000 hombres, ni siquiera 10,000. Ahora solo contaba con 300, un número insignificante frente a los madianitas y sus aliados que cubrían el valle como un enjambre interminable de langostas. Todo parecía perdido, pero justo ahí, en la imposibilidad humana, Dios comenzó a revelar su estrategia. Una estrategia tan extraña, tan inesperada, que solo podía tener un propósito: mostrar que la victoria no sería por la espada del hombre, sino por la mano del Señor. El ánimo de Gedeón, Dios confirma su fe. Gedeón aún dudaba. Había obedecido. Había visto reducirse su ejército, pero todavía en su corazón había temor. Y Dios, que conoce nuestras debilidades, decidió fortalecer su fe. Le dijo: «Levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, desciende tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento». Así que Gedeón, acompañado de su siervo, bajó de noche hacia las afueras del campamento enemigo. Lo que vio fue sobrecogedor: una multitud de soldados y camellos que parecían no tener fin. Y justo en ese momento escuchó a 2 soldados madianitas hablando entre sí. Uno le contaba un sueño. «He aquí que vi un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo». Su compañero respondió: «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». ¿Lo comprendes? Dios permitió que Gedeón escuchara a sus propios enemigos profetizando su derrota. Y entonces Gedeón adoró al Señor. Se inclinó en tierra y adoró, y con fuerzas renovadas regresó a su pequeño ejército, seguro de que Dios ya había entregado a sus enemigos en sus manos. La extraña estrategia. Ahora venía lo más sorprendente: la estrategia de guerra. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos de 100.
Pero en lugar de darles espadas, lanzas o escudos, les entregó trompetas, cántaros vacíos y antorchas escondidas dentro de los cántaros. Imagina la confusión entre los soldados. ¿Esto es todo? ¿Una trompeta y una jarra de barro? ¿Dónde están las armas? Pero Gedeón tenía instrucciones claras de Dios, y cuando llega la orden divina, lo único que queda es obedecer. La estrategia era simple, pero profundamente simbólica. Rodear el campamento enemigo de noche, al toque de la trompeta, quebrar los cántaros, levantar las antorchas en alto y gritar al unísono: por la espada de Jehová y de Gedeón. No se trataba de fuerza física, se trataba de obedecer y dejar que Dios actuara. El ataque nocturno. Era medianoche, el momento en que los guardias enemigos estaban más cansados y el resto dormía profundamente. Los 300 hombres de Gedeón se colocaron en posición alrededor del campamento madianita, cada uno con una trompeta en una mano y un cántaro en la otra. En el silencio de la noche, de repente se escuchó el estruendo, el sonido de 300 trompetas rompiendo el silencio, el golpe de 300 cántaros quebrándose al mismo tiempo, el resplandor de 300 antorchas iluminando la oscuridad, el grito ensordecedor que retumbaba en las colinas. Por la espada de Jehová y de Gedeón. El campamento madianita despertó en caos absoluto. El estruendo, la luz repentina, el grito de guerra, los hizo pensar que estaban rodeados por un ejército gigantesco. El pánico se apoderó de ellos. En la confusión comenzaron a atacar a sus propios compañeros. La Biblia dice que el Señor mismo hizo que los madianitas se volviesen unos contra otros, clavando sus espadas en medio de la confusión y la oscuridad. Lo que parecía una estrategia absurda resultó ser una trampa perfecta diseñada por Dios. La huida de Madián. Los madianitas, aterrados, comenzaron a huir hacia el Jordán, buscando salvar sus vidas. La multitud que antes parecía invencible ahora corría desorganizada, en un caos total. Gedeón y sus 300 hombres los persiguieron, mientras enviaban mensajeros para convocar al resto de Israel. Las tribus cercanas se unieron a la persecución y juntos capturaron a los príncipes madianitas, Oreb y Sib, y el gran ejército enemigo que había oprimido a Israel durante 7 años fue derrotado por solo 300 hombres obedientes, armados con trompetas, cántaros y antorchas. Así se cumplió la palabra de Dios. La victoria no vino por la espada de Israel, sino por la intervención divina. Querido amigo que escuchas esta historia, fíjate en los símbolos de esta estrategia. El cántaro de barro representa nuestra fragilidad humana. Somos frágiles, débiles, fáciles de quebrar. La antorcha encendida dentro del cántaro representa la luz de Dios en nosotros. Muchas veces esa luz está escondida por nuestra debilidad, pero cuando el cántaro se rompe, la luz brilla con toda su fuerza. La trompeta simboliza la proclamación, la voz que anuncia la victoria de Dios y confunde al enemigo. La lección es clara. Dios no necesita nuestras armas, necesita nuestra obediencia. La victoria viene cuando permitimos que nuestra fragilidad se quiebre para que su luz brille en medio de la oscuridad. Quizás hoy te sientes débil, quebrado, insignificante, pero recuerda, es precisamente a través de tu debilidad que Dios puede mostrar su gloria. Cuando el cántaro se rompe, la luz se ve. Cuando tu fuerza se acaba, su poder se manifiesta. La estrategia divina siempre supera a la lógica humana. Y así, con una táctica que parecía absurda, Dios derrotó al enemigo más poderoso de la región. Con 300 hombres y una estrategia celestial, Gedeón se convirtió en el líder que Israel necesitaba. Pero la historia no termina aquí. Después de la victoria, vendría un nuevo desafío. ¿Cómo manejar la fama, el poder y las tentaciones que acompañan a la victoria? En el próximo bloque, exploraremos cómo Gedeón pasó de ser un hombre temeroso a un héroe nacional.
y cómo su historia nos advierte del peligro de olvidar quién es la verdadera fuente de nuestras victorias. La victoria y la advertencia final de Gedeón. Este es el cierre épico de la historia. Israel celebra la victoria, pero también queda una enseñanza profunda sobre el orgullo y el peligro de olvidar a Dios. Los madianitas habían huido. La opresión de 7 años había llegado a su fin. Un pueblo que había vivido en cuevas y escondites, ahora salía a la luz, libre al fin de sus enemigos. La victoria fue total. Los nombres de Gedeón y de los 300 resonaban como leyenda en todo Israel. Pero con la victoria, también llegó una prueba diferente. Una prueba más peligrosa que los ejércitos de Madián. La prueba del corazón. La victoria consolidada. Después del ataque nocturno y la huida de los madianitas, Gedeón llamó a las tribus de Israel a unirse a la persecución. Las tribus de Neftalí, Aser y Manasés se levantaron y completaron la derrota. Los príncipes madianitas, Oreb y Seb, fueron capturados y ejecutados. La opresión extranjera fue quebrada. Israel, que había estado humillado y empobrecido, ahora cantaba con gozo. El Dios de sus padres había vuelto a mostrar su poder. Los hombres decían: «Este es el día en que Jehová nos ha dado libertad». Con solo 300 hombres vencimos a un ejército incontable. La noticia se extendió rápidamente por toda la tierra. Y así, la victoria de Gedeón se convirtió en una de las historias más épicas de la historia de Israel. El pueblo quiere hacer rey a Gedeón, y entonces ocurrió algo inesperado. El pueblo, agradecido y admirado, se acercó a Gedeón y le dijo: «Sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y también el hijo de tu hijo, pues que nos has librado de mano de Madián». Querían establecer una dinastía real con Gedeón como el primer rey de Israel. Después de todo, él era el héroe nacional. El hombre que con solo 300 había derrotado a miles. El líder que había hecho lo imposible. Pero la respuesta de Gedeón fue sorprendente. «No seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová señoreará sobre vosotros». Gedeón comprendía que la victoria no había sido suya. Sabía que él no era el libertador, sino solo un instrumento en las manos del verdadero rey. Y aquí encontramos una de las frases más poderosas de toda la narrativa. «Jehová será vuestro Señor». Un recordatorio de que la gloria nunca debía quedarse en el hombre, sino volver siempre a Dios. El error de Gedeón, el efod de oro. Sin embargo, la historia da un giro. Aunque Gedeón no aceptó la corona, cometió un error que se convertiría en tropiezo para el pueblo. Pidió a los israelitas los pendientes de oro que habían tomado como botín de guerra. El pueblo, agradecido, entregó grandes cantidades de oro y con ese metal, Gedeón hizo un efod, una especie de vestidura sacerdotal. El problema no fue el efod en sí, sino lo que ocurrió después. El pueblo de Israel comenzó a venerarlo como un objeto sagrado. Con el tiempo, el efod se convirtió en un ídolo, y el corazón de Israel se desvió nuevamente del Señor. La misma victoria que Dios les había dado, terminó convirtiéndose en un pretexto para caer en idolatría. El corazón humano, una vez más, mostró su tendencia a olvidar a Dios después de recibir su bendición. Los últimos años de Gedeón. Durante la vida de Gedeón, Israel tuvo paz por 40 años. La tierra descansó de la guerra y las familias pudieron reconstruir lo que habían perdido. Gedeón regresó a su hogar, vivió entre su pueblo y tuvo muchos hijos. Era un hombre respetado, una figura legendaria en toda la nación. Sin embargo, tras su muerte, Israel volvió a apartarse del Señor. Olvidaron pronto al Dios que los había liberado, y también olvidaron al hombre que había arriesgado su vida para obedecerlo. El ciclo de infidelidad, opresión y liberación volvería a repetirse en la historia de Israel. Esta parte de la historia nos deja una enseñanza profunda. El mayor enemigo de la fe no siempre es la batalla, ni la escasez, ni la opresión. El mayor enemigo, muchas veces, es la comodidad después de la victoria.
Cuando Israel estaba oprimido, clamaba a Dios. Cuando estaban en guerra, buscaban su ayuda. Pero cuando obtuvieron la victoria y vivieron en paz, su corazón se volvió al orgullo, a la idolatría, al olvido. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Clamamos a Dios en la dificultad, lloramos en medio de la necesidad, buscamos su rostro en la escasez. Pero cuando llega la victoria, cuando tenemos estabilidad, cuando la bendición se multiplica, poco a poco dejamos de orar, dejamos de depender y comenzamos a confiar en nuestras fuerzas o en nuestros ídolos modernos. La historia de Gedeón nos recuerda que tan peligroso como perder una batalla es olvidar a Dios en medio de la victoria. La humildad de Gedeón al rechazar el título de rey es una lección poderosa. Dios es el único rey verdadero, y el error del efod es una advertencia clara. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en idolatría. El mensaje final es este: mantente fiel en la victoria tanto como en la batalla. No olvides a Dios cuando las cosas van bien, porque el mismo Dios que te libró en tu necesidad es el que merece tu adoración en tu abundancia. Así termina la historia de Gedeón, el juez de Israel que pasó de ser un hombre temeroso y escondido a un libertador que derrotó a un ejército innumerable con solo 300 hombres. Su historia nos enseña que Dios usa lo pequeño para avergonzar lo grande, que la victoria no depende de números, sino de obediencia, y que aún después de la victoria, debemos cuidar nuestro corazón para no apartarnos del Señor. El cántaro roto, la antorcha encendida y la trompeta resonando son símbolos eternos de cómo Dios manifiesta su gloria en nuestra debilidad. Pero también el efod de oro nos recuerda que la idolatría puede levantarse incluso después de la mayor victoria espiritual. Que nunca olvidemos, el verdadero rey de Israel no fue Gedeón, ni ningún hombre. El verdadero rey siempre ha sido y siempre será Jehová, el Dios Todopoderoso. El legado de Gedeón. De temeroso a héroe de fe. La historia de Gedeón no termina en el campo de batalla ni en la derrota de Madián. Su verdadero legado va mucho más allá de su época, mucho más allá de los 40 años de paz que trajo a Israel. El hombre que comenzó escondido en un lagar, temeroso y lleno de dudas, terminó inscrito en la historia de la fe, junto a los gigantes espirituales que marcaron la Biblia. Este es el legado de Gedeón, un recordatorio de que lo pequeño, en manos de Dios, se convierte en algo inmenso. De hombre común a héroe eterno. Al principio, Gedeón parecía el menos indicado. Él mismo lo dijo: mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. No era un guerrero, no era un líder, no era alguien con renombre. Era un hombre común, cargado de temores. Pero Dios no vio en él lo que él veía en sí mismo. Donde Gedeón veía debilidad, Dios veía potencial. Donde Gedeón veía miedo, Dios veía un libertador. Y así, paso a paso, lo transformó. Del hombre escondido en un lagar, al general que enfrentó a miles. Del incrédulo que pedía señales, al hombre que rompió ídolos paganos. Del campesino que dudaba de su identidad, al juez de Israel que condujo a toda una nación a la libertad. Su vida es un testimonio vivo de que no importa de dónde vengas ni cuán pequeño te consideres. Si estás en manos de Dios, puedes impactar generaciones enteras. Su lugar en la galería de la fe, Hebreos 11. Siglos después, en el Nuevo Testamento, el nombre de Gedeón vuelve a aparecer. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido como la Galería de la Fe, donde se mencionan los grandes héroes que confiaron en Dios, leemos estas palabras. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Allí está Gedeón, junto a nombres tan grandes como David, Samuel y los profetas. No por sus habilidades militares, no por sus logros personales, sino por su fe. Ese es su verdadero legado. Un hombre que pasó de la debilidad a la fortaleza, de la timidez al liderazgo, de la inseguridad a la confianza total en Dios. Enseñanza sobre liderazgo espiritual. Gedeón nos enseña algo fundamental sobre el liderazgo espiritual. Un líder no es aquel que depende de su carisma, de su poder económico o de la fuerza de sus palabras. Un verdadero líder espiritual es aquel que aprende a escuchar la voz de Dios, aunque no entienda del todo el plan. El liderazgo de Gedeón se basó en 3 pilares. Obediencia radical. Cuando Dios redujo su ejército de 32,000 a 300, Gedeón no protestó, obedeció, porque entendió que la victoria no dependía de los números. Valentía en la acción. Romper los ídolos de su padre fue más arriesgado que ir a la guerra. Liderar no siempre significa estar en el campo de batalla. A veces significa confrontar las tradiciones equivocadas, incluso dentro de tu propia casa. Dependencia de Dios. Gedeón no buscaba la gloria personal. Cuando lo quisieron hacer rey, él rechazó el título, recordándole al pueblo que el único Señor era Jehová. Ese es el modelo de liderazgo que aún hoy inspira. No un liderazgo de poder, sino de servicio, humildad y dependencia de Dios. Quizá tú también te sientes pequeño, inseguro, incapaz. Quizá piensas que no tienes lo que se necesita para influir, para liderar, para cambiar tu entorno. Pero la vida de Gedeón nos recuerda que Dios no busca lo perfecto, busca lo dispuesto. Él no necesita multitudes, solo corazones dispuestos a obedecer. No necesita gigantes, porque Él mismo es el gigante que pelea nuestras batallas. El legado de Gedeón es este: que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso, que la fe puede transformar un temeroso en un héroe, que el mismo Dios que levantó a un campesino para liberar a Israel puede levantarte a ti para cumplir un propósito eterno. Resumen de la historia y sus enseñanzas. Hemos recorrido juntos la increíble historia de Gedeón, un hombre que comenzó como un campesino temeroso, escondido de sus enemigos, y terminó como un héroe de fe en la historia de Israel. Pero más allá de las batallas, más allá de los milagros, más allá de las trompetas y las antorchas, la historia de Gedeón es una enseñanza eterna para nosotros hoy. Porque así como Dios levantó a Gedeón en su generación, también puede levantarnos a nosotros en medio de nuestras propias batallas. Dios usa lo débil para confundir lo fuerte. Gedeón no era un guerrero, era un hombre común. Y sin embargo, Dios eligió lo más pequeño, lo más insignificante, para mostrar su poder. Esto nos recuerda que tu debilidad no te descalifica. Al contrario, es el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria. La obediencia es más poderosa que los recursos. 32,000 hombres eran demasiados. 10,000 seguían siendo muchos. Solo 300 fueron suficientes, porque la victoria no dependía del tamaño del ejército, sino de la fidelidad al plan divino. Lo mismo ocurre hoy. No necesitas tenerlo todo, necesitas caminar en obediencia. La fe transforma nuestra identidad. Gedeón pasó de llamarse a sí mismo el más pequeño a ser recordado como un héroe de la fe en Hebreos 11. Su identidad no fue definida por sus miedos ni por su pasado, sino por la voz de Dios que lo llamó guerrero esforzado y valiente. Esa misma voz hoy te llama a ti por tu verdadero nombre, no por tus temores. Estas 3 lecciones resumen la esencia de la historia. Dios puede usar lo pequeño, lo débil, lo olvidado. Cuando hay fe, obediencia y disposición, nada es imposible. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu batalla hoy? Quizá tu batalla no es contra un ejército, sino contra la ansiedad que no te deja dormir. Tal vez tu batalla es financiera y sientes que los recursos nunca son suficientes. O quizá tu batalla es en tu hogar, en tu matrimonio,
en tu relación con tus hijos. Puede ser que tu mayor lucha esté dentro de ti. El miedo, la inseguridad, la falta de propósito. La historia de Gedeón nos recuerda que no importa el tamaño del enemigo, lo que importa es el tamaño del Dios que va contigo. Si Él fue capaz de derrotar a miles con solo 300 hombres, también puede darte la victoria en tu situación. La pregunta que quiero dejarte es esta. ¿Estás dispuesto a creerle, aunque tu ejército parezca pequeño? ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque el plan de Dios no tenga sentido a tus ojos? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te llame por el nombre que Él ha puesto sobre ti, y no por las etiquetas que otros te pusieron? Momento de meditación y oración guiada. 3-4 min. Música muy suave, con fondo meditativo, voz cálida y pausada. Quiero invitarte ahora a un momento de oración y reflexión. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundo y deja que estas palabras lleguen a tu corazón. Señor, hoy venimos delante de ti tal como estamos, con nuestras dudas, nuestros temores y nuestras batallas. A veces nos sentimos como Gedeón, escondidos, pensando que no tenemos fuerzas ni recursos suficientes. Pero hoy recordamos que tú eres el que nos da identidad. Tú eres el que nos llama valientes. Tú eres el que pelea por nosotros. Te entregamos nuestras batallas, Señor, cada enemigo visible e invisible que se levanta contra nosotros, cada temor que nos paraliza, cada pensamiento que nos dice que no podemos. Hoy los ponemos en tus manos y declaramos que tú eres más grande que todo lo que enfrentamos. Padre, enséñanos a obedecer como Gedeón. Aunque el plan parezca extraño, aunque los recursos sean pocos, queremos confiar en que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Queremos caminar en fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Señor, así como encendiste las antorchas de aquellos 300 hombres en medio de la oscuridad, enciende nuestra fe en medio de nuestra noche. Haz que tu luz brille en nosotros y que podamos ser testigos de que la victoria no es nuestra, sino tuya. Y finalmente, Padre, te pedimos que transformes nuestra identidad, que dejemos de vivir como personas temerosas y empecemos a caminar como hijos tuyos, valientes y llamados a un propósito eterno. Hoy declaramos, no somos víctimas, somos vencedores en Cristo. No somos débiles, porque tu poder nos fortalece. No somos olvidados, porque tu amor nos escogió. En el nombre de Jesús. Amén. Así cerramos la historia de Gedeón, una historia que nos recuerda que Dios usa lo débil para confundir lo fuerte, que la obediencia es más poderosa que los recursos y que la fe transforma nuestra identidad para siempre. Ahora te pregunto, ¿estás listo para tu propia batalla? ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede usarte a ti, aunque te sientas pequeño? Si esta historia te inspiró, quiero invitarte a no perderte nuestro próximo documental, La caída de Jericó. Una historia donde los muros más impenetrables cayeron, no por la fuerza humana, sino por el poder de la obediencia a Dios. No te lo pierdas, porque cada batalla en la Biblia es también un espejo de nuestras propias batallas hoy. Y cada victoria que Dios dio a su pueblo, también nos recuerda que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.